Buenas noches, este es el podcast del grupo de estudio Jale. Soy el iniciado Luis Francisco Roldán. Junto a mí se encuentra el iniciado Alejandro Delgado y el iniciado Rodrigo Tubera. Hoy vamos a hablar sobre el arma láser, origen, naturaleza y algunas cuestiones asociadas. Vamos a ello. Pues buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Luisfran. Buenas noches, Rodrigo. Muy buenas noches, Luisfran. Como he dicho en la introducción de este podcast, hoy vamos a hablar sobre el arma láser y es por eso mismo que te hemos invitado hoy aquí al podcast, Rodrigo. ¿Qué nos puedes contar acerca del arma láser? De cuestiones como el origen, su naturaleza y otras cuestiones que luego veremos. Pues mira, me gustaría comenzar definiendo ciertas preguntas que son fundamentales y troncales a la hora de comprender qué es un arma láser. Y comenzaremos con la pregunta más esencial de todas, que es ¿qué es un arma? Utilizando la bibliografía propia que tenemos de la academia, en concreto en el libro del Furaso, en la página 14, podemos leer: desde un punto de vista común, un arma es aquello que se usa con la intención de herir u ofender a un ser vivo, ya sea con una intención ofensiva o defensiva. Bien, de ello podemos extraer que un arma la vamos a catalogar como un elemento que utilizaremos para herir u ofender bajo una intención ofensiva o defensiva. De igual manera, y haciendo esta vez uso del Tratado General de la Esgrima Láser, en su página 834 podemos encontrar las siguientes enseñanzas del Kigen sobre esta cuestión. La primera de todas es tremendamente corta, pero directa al grano. Un arma es un elemento usado para ofender. Una herramienta que busca la resolución del conflicto con el empleo de la violencia. Continuando con la siguiente cita que me gustaría comentar, será la intención del usuario la que atribuya la condición de arma a un elemento, pues sin dicha intención, el elemento no tendrá potencial ofensivo alguno. Es decir, ya a esta herramienta para la ofensa se le aplica una intención y con ella podemos visualizar una operatividad como arma. Y pongo, por ejemplo, el lápiz que tengo ahora mismo en la mano. Conceptualmente es una herramienta para la escritura y el dibujo, pero sin embargo, yo como usuario soy quien le da la intención de utilizarse como arma. Ahora, el arma, para vosotros dos compañeros, adquiere la condición final de arma, esta herramienta. Pero sin embargo, operativamente es tremendamente ineficiente, ya que el propósito y la condición no son coincidentes con el objeto utilizado. Y por ello, creo que esta primera cuestión sobre el arma resulta ser esencial para aquellos aprendices que dan sus primeros pasos en lo que es el ámbito de la academia. Vale. Entonces, la primera cuestión que yo tengo acerca de esto es porque he leído también tu artículo acerca de los orígenes del arma y ahí pones que un arma es un objeto. Sin embargo, cuando se habla de arma como objeto, siempre te viene a la cabeza que es un objeto material. Uh-huh. Pero no tiene por qué ser un objeto material. Correcto. Un arma puede ser un insulto. Correcto. O no puede, a lo mejor tampoco tiene que ser un insulto. Puede ser una palabra determinada en un momento determinado. Correcto. Igual que puede ser una acción que dentro de un contexto se entiende como un ataque a una persona. También se podría entender que ciertas acciones no materiales, o sea, ciertos elementos no materiales pueden ser entendidos y utilizados como arma. Al igual que, como estábamos comentando, un objeto físico podría serlo. Vale. ¿El iniciado Alejandro tiene alguna cuestión relativa? La verdad que no. La verdad que me ha quedado bastante claro esa descripción de lo que es un arma y sobre todo muy teniendo en cuenta, muy centrándonos en el hecho de que es un elemento, de que puede ser algo material o inmaterial y centrándonos en lo que le aplica a ese elemento la categoría de arma, la intención que le ponga a ese elemento. O sea que podemos seguir, que yo creo que ha quedado claro. Muy bien. Perfecto. Pues la siguiente pregunta que me gustaría debatir o introducir en este podcast es
¿Qué es un arma láser? Principal y fundamental es entender que un arma láser es completamente distinto a una espada, sable, lightsaber o como se quiera llamar. Uno va a ser el elemento de ficción, recogido en toda la obra cinematográfica y demás de Star Wars, y el otro va a ser el instrumento que se utilice dentro de la Academia de Esgrima Láser. Por lo tanto, la mejor manera de explicar estos dos conceptos es comenzando con el arma láser en la Academia de Esgrima Láser. Filosóficamente, el arma láser representará la extensión del conocimiento del Furasu a través de su iluminación, porque, como decimos, por donde pase el Furasu, quedará su luz. Ujú. Ahora, ciñéndonos a la naturaleza literal de este arma, no deja de ser una guarnición generalmente metálica de aluminio, con una hoja de policarbonato de unas dimensiones estándar, y que cuenta por dentro con una circuitería con el único propósito de iluminar esta hoja de policarbonato transparente, o semitransparente, translúcida. Ahora, fundamental para comprender el arma láser es entender justamente esa dualidad en la naturaleza que la caracteriza. Si lo que acabamos de comentar resulta ser la naturaleza literal del arma, la naturaleza figurada serán todas aquellas características que en el acuerdo tácito entre los dos tiradores o entre todos los practicantes de la esgrima láser le otorgamos a este arma, que siendo la principal de todas es que la hoja sublima todo aquello que toca. Da igual que el tipo de estado de la materia que sea, todo lo que entre en contacto con este arma sublima. Vale. Ahora, a través de esa comprensión de su naturaleza dual, surge de ello la necesidad de tener un corpus teórico basado en la seguridad en las armas, en la seguridad en cómo operar con este arma, y la necesidad de tener una técnica eficiente que da lugar a una filosofía que apoya todo el uso de este arma, porque no, seamos lógicos, no vamos a dar un arma con una capacidad destructiva ingente a un profano conforme viene de la calle. Primero tiene que entender este concepto para saber con lo que está operando. Sería lo mismo que darle una pistola a un mono. No tiene lógica ninguna. El mono, hasta que sea capaz de disparar un solo tiro, ya veremos lo que hace antes con ella. Pues igual pasa con el arma láser. Ahora, interesante es, dentro de la naturaleza figurada de este arma, entender que se están desarrollando unas hipótesis teóricas que buscan intentar explicar de manera científica cómo podría ser el funcionamiento operativo de este arma. Siendo las principales el arma láser con un haz gravitofilamental, el arma láser con un haz de plasma y el arma láser con hoja sublime de acero o titanio a alta temperatura. Para de estas tres hipótesis, la fundamental y la que se está trabajando a día de mayor profundidad es la del haz gravitofilamental. Explicando un poco esta hipótesis, se parte de la base de que la guarnición es capaz de generar un filamento de una longitud equivalente a la que sería la contraparte literal del arma, capaz de producir el efecto masa sobre el medio en el que se proyecta. Es decir, este efecto masa lo que produce en el espacio es una atracción gravitacional hacia el núcleo de esta. ¿Qué es lo que sucede debido a ello? Las moléculas del medio en el que se encuentre se verán atraídas, como bien hemos comentado, hacia ese núcleo, sin embargo nunca llegarán a traspasarlo debido a su alta densidad. Es decir, si el objeto ya es denso, va a llegar un momento, un límite, donde solamente orbitarán y de ahí no pasarán. Claro, esta superposición de material o esta superposición de moléculas, con ello provocará lo que es la compresión desde el núcleo hacia el exterior. Conforme más nos vayamos acercando al núcleo, mayor será el valor de presión ejercida sobre estas moléculas. Claro, pongamos de ejemplo el aire como medio que circunda el filamento. Conforme este medio y estas moléculas se ven atraídas en dirección al núcleo, van sufriendo un proceso de compresión conforme más cerca se encuentran del mismo.
si bien comienzan desde una fase gaseosa, que sería lo lógico, rápidamente se encontrarán bajo tales presiones que le harán comportarse como un fluido supercrítico, en el que se juega con unas condiciones muy similares a las de un gas y un líquido a la misma vez. Conforme más nos vayamos acercando, llegará un momento en que la energía será tan sumamente grande que estas moléculas comenzarán a ionizarse. En el momento que se ionizan, se comienza a generar lo que es un flujo de electrones, y con ello tendríamos, vamos a decir, la génesis del plasma, que es lo que realmente nos va a ayudar a la hora de sublimar el material que queramos cortar con esta hoja. Ello lleva una serie de cuestiones físicas que se tratarán en mayor profundidad dentro de la obra de Diálogo con el Maestro, el volumen 3. Resulta fundamental también comprender las características intrínsecas de justamente este haz gravitofilamental, siendo ellas que el plasma caliente sublima toda la materia que entra en contacto con ella. Luego, que lo que se sublima no queda capturado por el filamento, sino que en parte se ve despedido dependiendo del momento angular con el cual se ve atrapado al comienzo. Algo parecido podría ser lo que sucede con los cuerpos celestes en un sistema solar. Es decir, si tenemos el planeta Tierra y queremos mandar un satélite a un cuerpo celeste, vamos a decir la Luna, bueno, la Luna no, vamos a poner el caso de Marte. Vamos a utilizar una serie de órbitas que ayudarán a generar como un efecto catapulta, ahorrándonos la necesidad de cargar en excesiva cuantía estos vehículos con combustible. Pues algo parecido ocurriría con estas moléculas atrapadas, o con este material atrapado por el filamento. Es decir, cuanto más nos acercamos al núcleo, mayor es la densidad, menor es la capacidad que tiene de aceptar más materia. Es decir, encontraríamos que este plasma, parte materia supercalentada, escurre y se ve proyectada por lo que es el momento angular que genera la gravedad del filamento. Pero ello, como digo, son solamente hipótesis. Ahora, lo fundamental sería realizar la siguiente cuestión. Si una hoja sublima toda materia con la que entra en contacto, ¿cómo son capaces de interaccionar dos hojas entre sí? Es decir, lo lógico, la lógica nos haría pensar es, si tengo dos fuerzas que se atraen, dos cuerpos que se unen, igual que volvemos al ejemplo de los cuerpos celestes, dos cuerpos que entran en contacto entre sí dan como resultado uno. No se ven atraídos y repelidos a la misma vez. Pero, sin embargo, ahí es donde radica una de las cualidades esenciales de este arma. Al ser tan densa, no va a haber esa posibilidad de que los núcleos entren en contacto. Es decir, las capas más superdensas de ese plasma son las que entran en contacto entre sí y provocan justamente una interacción de fuerzas que se ven canceladas debido a eso. Dos fuerzas atrayéndose y repeliéndose con la misma magnitud, como resultado final da cero. Por lo tanto, dos hojas van a entrar en contacto, van a intercambiar energía, que eso sí es cierto, va a haber un puente de electrones entre un plasma y otro. De ahí que podría hacerse la similitud con las espadas láser de Star Wars cuando entran en contacto, que tienen mucho brillo. Pues una cosa parecida parecería o tendría lugar con estas armas gravitofilamentales. ¿Puedo hacerte una cuestión? Correcto. Adelante. Esto que acabas de explicar, de alguna manera, estaría relacionado con que con el arma láser figurada, pero dentro de lo que sería la ciencia que nosotros conocemos, ¿sería esta la razón por la que se puede realizar un encordado? ¿Por la que se puede mantener una agregación? Que el fundamento se vaya desplazando, pero que no haya una fusión de la hoja y por lo tanto estas no se queden fijas la una en la otra. Correcto. Justamente se justifica por el estudio de la fuerza de atracción entre las dos hojas. Como la componente final, el módulo final, va a ser cero debido
a sus direcciones, a sus vectores opuestos, perfectamente pueden entrar en contacto, pueden desplazarse una encima de la otra, que no va a haber ese problema de unión y pegado. Entonces, por lo tanto, sí, todas las obras que sean de encordado, que sean líneas en cruz, garatusa, todo lo que sea sujetar una hoja con respecto a la otra, utilizando momentos angulares o vectores inerciales, se puede llevar a cabo sin ningún problema. De acuerdo. Y por seguir preguntando en torno a a realizar distintas obras con esta arma que hablas, con un filamento. Cuando una de las dos dejara de funcionar por rotura del sistema que llevarían generando ese filamento, Sí. como en un encordado cuando toca ese emisor, Sí. ¿no provocaría un efecto en la otra o no rompería? O sea, ¿cómo eso? Sí, ¿cómo la rotura de una afectaría quizá afectaría a la otra? ¿Se afectaría de alguna manera o no? Realmente, en el momento, vamos a poner el caso del encordado, en el momento que la hoja agente tocase el emisor paciente y ésta se extinguiese, lo máximo que podría ocurrir, aparte de la radiación que sufriría el cuerpo del paciente, así como la de la gente, y la sublimación y demás, sería justamente ese intercambio de materia entre la hoja y todo aquello vulnerable del paciente. Pero sin mayor problema. Es decir, a la hoja agente no le debería afectar en ninguna manera. Entonces, ese intercambio del que hablaba era más de luz, ¿no? De fotones. No de fotones, de electrones. De electrones. De electrones. Como el plasma no deja de ser no vamos a decir, bueno, sí, un estado de la materia, donde tú tienes tus moléculas. Imagínate una molécula en estado de equilibrio. Bajo esas condiciones de presión y temperatura, esa excitación genera el desequilibrio electrónico y por ello el salto y el viaje que generarían esos electrones a lo largo del medio generado es lo que provoca, en cierta manera, el plasma que tenemos. Entonces, si tú unes dos plasmas, es un experimento que se puede hacer. Las típicas bolas estas de plasma se puede ver. Tú puedes coger dos hilos del plasma, los unes. Hay un intercambio de energía, pero porque es el plasma. No sucedería con los filamentos porque no llegarían a entrar en contacto nunca. Porque tienen justamente esa capa de plasma y esa capa de ese fluido supercrítico antes, como vamos a decir, seguro de que entrasen en contacto. Porque en el momento en que entrasen en contacto, sí que es verdad que no se podrían separar. Es decir, ya sucedería lo que hemos comentado con lo de los cuerpos celestes. Se agregaría la fuerza de uno con respecto a la otra y la única manera que habría de separarla sería extinguiéndola. Creo. Espero queda respondido y sobre todo has profundizado más en esa parte que me había resultado interesante de ese intercambio entre ambas hojas. Perfecto. Pues yo creo que con respecto al arma láser, para lo que es en la Academia de Grima Láser, lo tenemos ya recogido. Bueno, podríamos hacer un par de apuntes más quizás, que todos vendrían derivados de la siguiente cuestión, que es ¿por qué, a fin de cuentas, le queremos dar esta explicación científica al funcionamiento del arma láser? ¿Por qué, aún sabiendo nosotros que al final es una guarnición metálica con una hoja de policarbonato, le aplicamos estas características? Claro, ¿por qué no dejarlo en un arma de LED? Entiendo. Mi opinión es que hay dos vertientes principales. La más importante, a fin de cuentas tenemos que darle seriedad a nuestra disciplina. Y darle seriedad significa partir de un arma en la que la única manera de poder protegerte es usar esa arma tanto para ofender como para defenderte como para disponerla. Porque no tenemos guarda posible debido a las características que hemos citado de la hoja. Por otra parte, el darle esta característica al arma en todo momento, no solo en asalto, no hace cuidarla más. Porque tenemos que tener más cuidado. No podemos dejarla ignita encima de cualquier sitio porque por la naturaleza figurada podría sublimar, vamos a dejarlo sobre una mesa, sublimaría la mesa, caería al suelo, sublimaría el suelo, seguiría cayendo quién sabe hasta dónde.
Entonces, yo creo que por esa parte, al final lo que tenemos que hacer es tener un cuidado de ella, prácticamente un mimo con que no le ocurra nada, que a largo plazo nos va a beneficiar porque va a tener el arma una mayor durabilidad, porque también vamos a tener que hacer pues, los típicos ajustes cuando notemos que la hoja está más suelta o que algún tornillo se ha aflojado o que a lo mejor el trigger también está más flojo o más duro de lo que debería. Vamos a hacer una serie de cuestiones de mantenimiento que, unidas a este cuidado que tenemos por la naturaleza figurada que le estamos dando y que a la vez nos proporciona el respeto necesario a la disciplina y al mismo arma, hace que nos dure más el tiempo. A apuntar también, justamente al comentario que acabas de hacer, que entiendo que es la naturaleza figurada la que dota de sentido la técnica y la disciplina que se desarrolla, porque sin esa, vamos a decir, sin esa naturaleza figurada, sería un sistema, o se aplicaría como en un deporte, un sistema de reglas por la cual dos tiradores se ponen de acuerdo en que la parte de policarbonato es la que cuenta para hacer el punto, que sería más o menos como lo ocurriría ahora, pero no indagaría uno más allá de lo que sería el simple hecho de practicar el deporte, e incluso no tendría una técnica muy específica, porque podríamos decir, valen los puntos, pero valen los puntos solamente si me das en las extremidades, en el torso, no en la guarnición. Claro, que sería una esgrima que iría a conseguir el punto, obviando todo lo que hemos hablado y evitándose el surgimiento de cuestiones con el fenómeno de Damocles o cualquier otro tipo de causa durante el asalto que pueda surgir y que influye en el desarrollo del mismo, no solo cuando las armas están en juego, sino una vez que ya se ha conseguido en medio proporcionado y el asalto en sí en teoría finalizado. Correcto. Por ello, entonces, la naturaleza figurada hace de la disciplina el que sea justamente eso, una disciplina esgrimística marcial y no un deporte esgrimístico, como bien apuntabas tú con tu sí, al final todo el resto de esgrimas creo que también comparten esa diferencia entre la naturaleza figurada y literal de las armas que usan a la hora de hacer esgrima, no a la hora de las armas que usarían pongamos el caso de la verdad de destreza. La ropera que usaría alguien en los siglos en los que esas armas se utilizaron en la calle, ¿no? Sí. Esas armas eran armas blancas, armas funcionales y armas que tenían una potencial letal literal, pero las que se usan a día de hoy en una sala de armas son ellos cuando entrenas le pones el aspecto figurado de que tienen la funcionalidad de aquella época, pero no lo tienen a día de hoy realmente. No son armas blancas. Que pinchan y cortan. Exacto. Es el acuerdo tácito entre los dos tiradores. Entonces resulta ilógico incluso pensar que por estar haciendo uso de un arma histórica a la cual de igual manera se le está presuponiendo una naturaleza figurada que va a ser que pincha y corta, no se pueda transponer ese mismo comportamiento, vamos a decir, o esa misma manera de comprender las armas al arma láser y decir, no, que tú estás jugando con un tubo de policarbonato. Vale, sí, de acuerdo, caballero. Este arma de policarbonato o este objeto de policarbonato tiene las mismas cuestiones figuradas que su arma de acero, que ni pincha ni corta. Sí, pero yo creo que aquí la gran diferencia viene en que un arma ya demostrado históricamente que se usaba con una finalidad efectiva de ofender y ha causado muerte, y se sabe que ha causado muerte. La nuestra es un arma de ficción. No existe y tienes que hacer tú el esfuerzo mental de creer que un tubo de policarbonato que no tiene las características que nosotros le explicamos, las tiene durante el asalto. Claro. Eso es cierto. Claro. Al final nosotros tenemos que darle un sentido inventado con más o menos criterios científicos, pero inventado, ¿no? Evidentemente. Si no, esto no tendría sentido de ser. Claro, si no lo que dice, al final es un deporte de el primero que toque con este tubo de policarbonato al otro, gana. Correcto, en los sitios donde digamos y vale tantos puntos. Si quieres darle un aspecto marcial, tendrás que trabajar, igual que trabajan en la esgrima histórica, con esa dualidad de aspecto figurado y aspecto literal. Bueno, hemos acabado con estas cuestiones, ¿no? Yo creo que sí, que puedes continuar. Continúa. Habiendo visto el arma láser comprendida por la Academia de Esgrima Láser, ahora toca su contraparte que sirvió como origen al concepto de arma láser,
Y hablamos de la espada láser, espada de luz, sable de luz, lightsaber o como quiera llamarse. Siempre vamos a hacer referencia al mismo arma. Y ahora, dentro de lo que es la ficción de Star Wars, yo me centraré únicamente en el universo de leyendas. Por ser, vamos a decir, más expandido, más como dice la palabra del universo expandido, tener mucho más material que respalda el arma láser, bueno, la espada láser mejor, perdón. Podemos partir de la premisa de que todas las espadas láser, da igual la morfología que tengan, funcionan a base de los mismos componentes. Es decir, una fuente de energía, ya sea natural o sintética. Cuando me refiero a natural, quiero decir la canalización del usuario de la fuerza, la canalización de su propio poder de la fuerza a través de la guarnición, como sería el caso que veremos a continuación. Y sintética, pues una batería externa, una batería interna, es decir, al final un componente electrónico, un componente tecnológico, mejor dicho. A continuación vendría pues una cámara que lo denominaríamos de los cristales, encargada de alojar los cristales susceptibles de generar la energía necesaria para producir ese haz capaz de cortar todo lo que... o capaz de sublimar todo lo que entrase en contacto con él. La cantidad de cristales varía dependiendo de los intereses del usuario y normalmente solían ser del orden de 2 a 3 cristales por guarnición. Y por último, encontraremos un emisor, existente únicamente en las iteraciones del arma posteriores al protosable, que adaptarían la energía proveniente de los cristales para dar lugar a un haz estable. Es decir, haciendo una analogía a la electricidad, un circuito cerrado. Ahora, ya sabiendo que todas las espadas láser comparten, vamos a decir, los mismos elementos, a lo largo de la historia dentro del lore, sí es cierto que hay unas diferencias morfológicas que resultarían muy interesantes a la hora de estudiar lo que es el concepto originario de arma láser y cómo podemos ver esa evolución o esa justificación de la evolución del arma que da como resultado al final lo que utilizamos nosotros en nuestra disciplina, únicamente estéticamente, es el único símil que puede tener. El resto ya hemos dejado claro que no tiene nada que ver. Por lo tanto, haciendo un repaso histórico sobre las espadas láser, nos vamos allá al 37.453 antes de la batalla de Yavin. Es decir, se nos introduce el sable de fuerza, original de la raza de los Rakata, también conocida como los constructores, que durante la invasión del sistema estelar Typhon, que es donde está la primigenia orden Jedi o como se quiera llamar, porque no es el Jedi como lo entendemos, como se escribe generalmente, hacen uso de este arma justamente en su invasión. Ahora, su funcionamiento es, como habíamos ya descrito al principio, los usuarios de este arma empleaban el lado oscuro para canalizar su energía, su ira, a través del arma y dando lugar, con ayuda de un cristal, de un primer cristal primigenio, dando lugar a un haz capaz de sublimar con todo lo que entrase en contacto. Evidentemente, dentro de la Orden Jedi primigenia, con su balance entre Bogan y Asla, del lado oscuro y del lado luminoso... Muchos Jedi acabaron en Asla. Correcto. Entonces, el uso de este arma o de este sable de fuerza quedaría relegado únicamente a las campañas de la invasión. Ya justamente después se desecharía lo que es el sable de fuerza. Ahora, a continuación, después del 37.453, antes de la batalla de Yavin, es la Orden Jedi, esta primigenia de la que estábamos hablando, quien combina la energía, o bueno, más que la energía, quien combina la tecnología del sable de fuerza con los rituales de forjado de sus armas. Es decir, tenemos que partir de la base de que estos Jedi primigenios hacen uso de armas de acero que modifican a través de procesos siderúrgicos específicos dentro de esos rituales, entre comillas, y empleando los conocimientos que tienen, por un lado, y lo que el invasor Rakata les ha traído, dan como lugar a una espada láser que se utiliza como arma ceremonial, más que nada por el problema de mantener ignita este arma.
sigue necesitando de la canalización del lado oscuro para su funcionamiento. Por lo tanto, este arma mantendrá su rol dentro de la academia incluso después de la disolución de la Orden Jedi por las guerras de la fuerza, es decir, ese enfrentamiento entre los usuarios que han caído en Asla. ¿En Asla no? ¿En Bogan? Los que caen en el lado oscuro caen en Bogan. En Bogan. Pues los que caen en Bogan contra aquellos que defienden Asla. Cuando lo que querían era estar en el Bendu. Correcto, estar en el equilibrio. Y ello, justamente esta fuerza, este primer cisma que hay dentro de la Orden, da como resultado la creación de la Orden Jedi, ya la que conocemos hasta la caída de la República. Aproximadamente sobre el 15.000 antes de Yavin, los científicos Jedi desarrollan la manera de construir el protosable. Es decir, un arma que hace uso de una fuente de energía externa bajo la combinación de unos cristales naturales que emiten una hoja similar a la del sable de fuerza. Cabe indicar que esta fuente de energía deberá ser portada por los usuarios del arma sujetas en su ceñidor, unido mediante un cable a lo que es la guarnición, con todos los problemas que ello conlleva en asalto. También es llamativo que estos protosables están conformados por esos cristales naturales de gran longitud y la ausencia de un emisor, es decir, directamente se excita la energía o se excitaba la energía de estos cristales para generar ese haz. Ahora, el problema que trae o que podemos encontrar con estas armas es que son extremadamente volátiles en su operatividad. Es decir, en el momento que estaban ignitas y a lo mejor el Jedi llevaba 20-30 minutos combatiendo con él, se calentaban. Y al momento de calentarse, curiosamente el cristal perdía sus características y se extinguía. Es decir, que en combate era visto o no visto. En asalto un visto o no visto. Tenía que ser como el artículo que publicó usted en la academia sobre Maul y Obi-Wan, un asalto de 3 segundos y poco más. Continuando, en el siglo que transcurrió entre el 7000 y el 6900 antes de la batalla de Yavin, se desarrolla ya ese emisor necesario para instalar en la guarnición. La función de este emisor, mejorar el funcionamiento del arma, generando justamente, como decíamos antes, este circuito cerrado, es decir, ya no se tiene tantas pérdidas energéticas y no tenemos el problema de que el arma se sobrecaliente y se extinga. Ahora, sin embargo, seguimos teniendo el hándicap de tener la fuente de energía portátil externa sujetada por el ceñidor y unida por un cable. Dentro del asalto sigue siendo un entorpecimiento. Ahora, lo interesante es que durante todo este siglo es cuando la espada láser forma o pasa a ser parte de la panoplia por defecto de todos los usuarios de la fuerza, que serán en general los Jedi. Ahora, es durante este siglo también que aparecen los primeros Jedi oscuros, que serán tremendamente relevantes en la evolución del arma láser a lo largo de los siguientes milenios. Ahora, del 6900 al 5000 antes de la batalla de Yavin serán los Jedi exiliados al sistema Corriban quienes funden la Orden Jedi y el posterior Imperio Sith, con las batallas y las guerras que lleva contra la República y la Orden Jedi, quienes, estos primeros lores oscuros, desarrollan la espada láser, ese protosable, y dan lugar a las primeras espadas láser modernas. Es decir, ya vamos a definir las espadas láser modernas como esa espada que ya no hace uso de una fuente de energía externa, sino que se desarrollan las baterías Diatium, que ya van insertas dentro de la guarnición. Por lo tanto, tenemos por primera vez una guarnición de una longitud variable, pero que no necesita de elementos externos para su funcionamiento, más todo lo que es problemas de estabilidad, todos los problemas de alimentación que tenían, porque curiosamente dentro de lo que es el lore de Star Wars, aunque desafía un poco las leyes de la física natural, el arma láser
al ser un circuito cerrado, conforme la energía salía y volvía a ser recogida por la guarnición, no se tenía una variación de esa capacidad de la batería y por lo tanto nunca se perdía la capacidad de encenderla. Siempre que se mantuviese encendida no tenía una pérdida. Solamente lo tendríamos durante el momento del limitado, al pasar del estado de reposo al estado de operatividad. Ahora, también resulta interesante que es en conjunto con este arma que se desarrollan los primeros cristales sintéticos. Ya no es necesario, estos primeros lores del Sith ya no ven necesario el buscar los cristales naturales como hacían los Jedi para poder alimentar las guarniciones que tenían. Es decir, ya a partir de unos materiales somos capaces de crear unos cristales sintéticos que van a cumplir con ciertas características que nosotros como usuarios estamos buscando, y nos ahorramos justamente el tener que ir a buscar esa materia que normalmente suele ser extraña, suele ser rara y difícil de encontrar. Un tremendo salto en tecnológico dentro de estas armas. Y ya no solamente eso, sino que el maestro Jedi Bodo Bass, o Bodo Sax me parece que es, de la antigua República, en uno de sus holocrones comenta que es justamente Exar Kun el primer usuario de un sable, de una espada láser con 2 hojas. Es decir, que es durante esta época donde se da el mayor salto de evolución tecnológica y lo que daría lugar también a lo que conocemos dentro de la academia como Futago. Sí, pero cabe mencionar que el primer Futago de Exar Kun no es que fuera un único circuito con 2 emisores, sino que eran 2 armas distintas, 2 guarniciones unidas por el medio, pero cuyo funcionamiento era independiente. Correcto. O sea, una nueva geometría dentro de lo que es la... Sí, que precisamente una de las causas por las que después de que Exar Kun fuera derrotado, muriera, aunque se quedara su fantasma en Yavin 4, este arma fuera desechada por los Jedi, es porque pensaban que para su funcionamiento había que ser constantemente ejecutivo y por tanto acababa llevándote por la ira y por algunas emociones más agresivas de la cuenta para ser un Jedi. Correcto. Vale. Ahora, a partir de este punto, que podemos decir que en los siguientes periodos históricos que continúan dentro de la historia de la galaxia, será a partir de este periodo histórico que las espadas láser permanecerán prácticamente inalteradas a lo largo de los milenios posteriores, siendo de nuevo los Sith, tras las campañas invasoras de los Yuuzhan Vong, quienes aprovechen la nueva biotecnología importada por estos mismos y el estado tecnológico de su casa instrumental, es decir, la espada láser que habíamos catalogado como moderna, para dar lugar al último paso conocido en la evolución de las espadas láser, las espadas láser biológicas, armas que forjan un vínculo simbiótico con su usuario y varían en su operatividad a voluntad del ser que las porta. Y con ello, creo, hecho el repaso de las espadas láser de ficción, que no ha sido una cuestión baladí. Teniendo en cuenta que seguramente tú y yo seamos los que más sabemos acerca de esta cuestión, sería interesante tener la opinión de alguien que no está tan puesto en el tema sobre esta gran variedad de armas láser que existe en el universo de ficción. No es necesario que sea una opinión muy elaborada, puesto que se acaba de ofrecer mucha información, es difícil asimilarla. Yo lo que estoy buscando es quizás que le ha llamado más la atención de todas estas tipologías distintas de armas láser de la ficción de Star Wars, de espadas láser, que pueden existir. Hombre, yo, aunque mi conocimiento es bastante menor a lo que vosotros podéis atesorar sobre el lore de Star Wars, es cierto que más o menos conocía ese orden en el que al principio sí la batería estaba externa con un cable, el protosable, entonces ese tipo de cosas lo conocía, pero es cierto que no tenía ni idea de ese tipo de versión final que hay con ese sable biológico que has comentado. Sí. La verdad que ahí no había yo leído nada o no había yo sabido nada de ese tema y me resulta interesante, ¿no? O sea, es que el portador
forma una simbiosis con su propio arma. O sea, su propio arma es un individuo distinto o... Claro, partiendo de la tecnología de los Youth and Bone, donde sus naves son naves vivas y sus armas son armas vivas, se hace la mezcla con las espadas láser. Es decir, yo tengo esa causa instrumental, le aplico esta tecnología, tengo una espada láser que está viva, reconoce a su usuario y dependiendo del estado del usuario y a voluntad de este, va a tener una operatividad distinta. A lo mejor decide el usuario a través de ese lazo biológico que extienda la longitud de su hoja, la acorte, tenga más potencia, tenga menos potencia, es decir, ciertas habilidades que se tenían con las espadas láser modernas, pero llevando a cabo esas combinaciones entre cristales y reguladores de potencia y tal. De esta manera tenemos esa nueva tecnología. Lo que antes hacíamos mecánicamente, ahora lo hacemos biológicamente y sin la necesidad encima de tener que interactuar físicamente con el arma, sino nada más que por el contacto y a través de, como ya comentaba repetidamente, esa simbiosis, somos capaces de darle la orden al arma. Como si los impulsos nerviosos del propio portador llegaran al arma y le dieran a entender tu intención. Entonces, durante el mismo asalto podías pedirle al arma que extendiera la longitud de la hoja si te faltaba a lo mejor, pongamos 2 centímetros para cortarle la mano al opositor. Correcto. Claro, entiendo el salto tecnológico. Que es bastante interesante. Porque además, si encima es algo que obedece la intención del portador constantemente, es casi instantáneo. Piensa a la misma velocidad que tu mente, por lo tanto, ni siquiera tienes que decirle al arma que haga algo. No, es que es instintivo. Instintivo, sale solo con... Sí. Sí. Además, incluso, espero no equivocarme, porque es muy parecido a lo que sucede con un cristal especial, que es un cristal marrón que comentaremos más adelante. Creo tener entendido que justamente esta simbiosis también evita que usuarios distintos al habitual puedan operar con el arma. Es decir, tú a lo mejor das muerte a tu opositor en combate, a lo mejor tienes que continuar o tienes que recoger ese arma para poder utilizarla después, y es justo ese enlace biológico entre arma y portador el que no se cumple y por lo tanto no te deje operar este arma que acabas de recoger de tu opositor, limitando aún más vamos a decir, la operatividad que puede tener general el arma y creando, vamos a decir, un sentido de propiedad dentro de lo que se tiene entendido. Sí, comprendo. Y a mí me gustaría, ya que mi perspectiva de Star Wars es más de las películas que de otras cosas, a mí me gustaría preguntar por qué este tipo de armas dan la sensación en las películas, porque es cierto que yo prácticamente no he leído cómics, prácticamente no he leído novelas, algo he toqueteado, pero que prácticamente nada. Pero las películas sí me las he visto muchas veces como para haberme dado cuenta de que en distintas películas no solo se utilizan de distintas formas, sino que parecen que las propiedades de ese arma son distintas. Parecen que muchas veces, recuerdo la escena creo que en el episodio 1, en que están abriendo una puerta, sí. la corta lentamente. Sí. Luego otras veces cortan las cosas de forma instantánea. Sí. Y incluso luego hay materiales en el universo Star Wars que he visto que no se cortan, como el Beskar y demás, pero esa puerta entiendo que era metálica igual que otra. Entonces, ¿por qué es un fallo simplemente de guión y de no entender su propio arma? ¿O es porque dependiendo del material o dependiendo de tal, el arma funciona distinta? Yo quiero creer que sí, que es un fallo del entendimiento del arma. Y no más que un fallo, sino una evolución con respecto a qué puede hacer el arma. Es decir, durante las 3 primeras películas, el episodio 4, 5 y 6, la interacción del arma con otros objetos que no fuese otra hoja de espada láser es prácticamente mínima. A lo mejor un roce contra una pared, la unión, o sea, el atajo de las dos armas y el toque de una barra de seguridad para no caer al vacío y ver cómo se corta. O sea, debido también a las capacidades tecnológicas a la hora de filmar la película,
no se muestran mucho las capacidades de este arma. Ahora, conforme llegan las precuelas, se tiene más tecnología a la hora de filmarlas y desarrollarlas con CGI. Claro, George Lucas, vamos a decir, que puede tener una visión general de cómo sería su funcionamiento, pero es a través de esta nueva tecnología que puede ir indagando hasta dónde puede llegar el arma láser. O sea, el arma láser, la espada láser, perdón. Generando esa incongruencia. Es decir, al principio corto muy despacio, después corto muy rápido. Luego soy capaz de deflectar los disparos de blaster, pero sin embargo no soy capaz de atravesar un escudo. Hay ciertas, como bien comenta, ciertas incongruencias que yo quiero creer que son fallos de guión, más que del concepto en sí. Sí, en unas películas tratarlo de una manera y en otras de otra, ¿no? Correcto. Incluso en la misma película me parece a mí haber visto cosas distintas, dependiendo del material con el que contactaron. O con lo que fuera conveniente al momento, en el guión en ese momento. Correcto. Un ejemplo es la batalla entre Qui-Gon Jinn, Obi-Wan y Darth Maul en Naboo, cuando son separados por esas barreras de energía. Curiosamente, a ninguno de ellos se le ocurre decir, bueno, si tengo una barrera de energía que mi arma no es capaz de atravesar, curiosamente, voy a irme al foco de la emisión y rompo justamente eso que sí es vulnerable a mi hoja, quitando de entre medias ese obstáculo entre mi objetivo ejecutivo. Sí, que a los laterales se veía como algo que emitía ese escudo. A lo mejor de Qui-Gon se entiende que es un momento de meditación de la batalla, pero por parte de Maul. Luego también estaba el típico recurso A, si al inicio de la película usan esa especie de supervelocidad Jedi, También. que Obi-Wan lo hubiera usado para llegar antes de que se cerraran esas compuertas de energía. Sí, al final es guión, no tiene nada que ver con... Correcto. Luego, otro ejemplo que me gustaría comentar de esa película es Qui-Gon inserta su espada, se está calentando, se ve como empiezan a caer lascas del metal de la puerta. Lascas. Se cierran las segundas compuertas y justamente esa transmisión de calor como habíamos visto al principio ya no sucede. Cosa más extraña. Es decir, las puertas están compuestas de distintos materiales que no reaccionan de igual manera. Luego otro ejemplo, cuando Maul le da una patada a Obi-Wan y empieza a caer una cierta altura, se ve claramente como el actor al impactar se da con parte de la guarnición en el pecho y no tiene quemadura alguna. Y es decir, vamos a ver, si esta espada láser es capaz de atravesar este metal y calentarlo de esta manera, con las consecuentes, vamos a decir, comportamientos termodinámicos que ello conlleva, como puede ser que si tú te la acercas a menos de 1 centímetro del pecho, no te quemes el pecho. O sea, no inflame lo que es tu vestimenta. Pero bueno, fallos de guión. Sí, entiendo. Y también a eso se debe la distinta forma de utilizar, al hecho de que en las películas antiguas se ve mucho menos movimiento en las armas que en las nuevas. Tiene que ver también con la coreografía, sobre todo. Con que la coreografía cambió de una película a la otra. Sí, sobre todo, lo primero que hay que tener en cuenta es que en el episodio 4 la edad de los actores es la que es y además no tienen experiencia en el uso de ese tipo de armas. No en armas láser, sino en espadas. Entonces va a costar mucho armar una coreografía compleja que puedan seguir, solución, movimientos sencillitos, principalmente basados en el Kendo y el Kenjutsu, que puedan seguir, que no son muy complicados y que se pueden memorizar fácilmente. ¿Qué ocurre? Que en el episodio 5 ya hay, en el episodio 4 creo recordar que también, ya hay 2 coreógrafos que son por un lado Bob Diamond y por otro Bob Anderson. Bob Anderson fue grimista olímpico. Ese hombre tenía una formación ya que le permite establecer una coreografía muy elaborada que además se puede ver en el enfrentamiento entre asalto, porque es fortuito, entre Luke y Darth Vader en el episodio 5, que ya se ve que es mucho más desarrollado, se usa el arma a una mano, hay todo tipo de volteretas y otra serie de cosas que empiezan a marcar el camino que luego iban a seguir algunos de los asaltos que se ven en el episodio 1, 2 y 3. Además, ya también hay que citar que en el episodio 5 no es David Prowse, el actor que hacía de Darth Vader, el que está en el traje de Vader durante la escena de acción. Ahora es el propio Bob Anderson. Entre eso y que Mark Hamill se esforzó verdaderamente en aprender la coreografía y poder manejar ese arma, se nota que hay una evolución muy clara desde el episodio 4 al 5 y cuando ya, como ha dicho el compañero,
George Lucas tiene esa tecnología para aplicarla en el desarrollo de los asaltos, el salto que dan los mismos en cuanto a coreografía, efectos especiales y espectacularidad es inmenso. Yo tengo otra pregunta más que realizar a ambos, al que pueda responderme. Y es que al hablarme de estos protosables con un cable, con una fuente de energía externa, me ha recordado a ciertos vídeos que he visto en YouTube de algunas personas que parece que han realizado algo parecido, ¿no? Algo como un protosable con una mochila, creo haber visto, que da de energía a una guarnición. No sé exactamente luego cómo funciona eso, pero tal. ¿Es parecido a esos protosables de Star Wars, lo que se ha creado en la realidad, o no es parecido? Podríamos decir que es parecido en cuanto a la estética que sigue de tener una batería muy grande con un cable que lleva una guarnición, pero no es lo mismo funcionalmente. Básicamente lo que estos caballeros enseñan en sus vídeos de YouTube es un cortador de osigas. Es decir, hacen una mezcla de dos gases inflamables, que es lo que está en la mochila, dos bombones que se abren en un flujo másico que da como resultado una mezcla X, y cuando llega a lo que es la guarnición, que es donde está el generador de la chispa, lo que da como resultado esa llama. Es decir, en resumidas cuentas tienes un cortador de metal, pero en forma de espada láser. Ya está. No tiene más ciencia. Y bueno, pero al final parece que se rigen con la estética de estos protosables de Star Wars. Sí, más o menos, sí. Al menos intentan imitar esa... Siempre va a llamar más la atención. Sí, la verdad. Pero luego, si ves los ejemplos posteriores de la operatividad, todo lo que cortan son materiales tremendamente livianos. Si no, una hoja de papel, son paredes de poliestireno que ante la presencia de una llama con facilidad se rompen. Uh-huh. Bueno, se rompen, salen ardiendo. Entonces, claro, es muy espectacular, muy visual, pero lejos de ser una espada láser. Perfecto. Ya, duda resuelta, me queda. Y ya no, quizás me estoy adelantando a algo que luego explicarás. Si me estoy adelantando, pues me espero y luego completa esa información. Pero también me gustaría saber realmente, George Lucas, al momento de idear esta arma, de dónde toma su influencia, de dónde toma su... ¿por qué decide hacer un arma así? ¿Y por qué la hace de esa manera, con esa forma y con ese... o sea, eso se tienen... Realmente la estética de las primeras espadas láser, vamos a decir, creo que, no sé si las conoces, el origen de... creo haber escuchado una vez que eran un trozo de cámara. Correcto, el trozo de lo que sería el soporte del flash de unas cámaras Graflex de la época, adaptadas para tener un motor que hacía girar la hoja con ese material reflectante que era cámara, y era luego más fácil a la hora de postproducción pintar por encima con los colores de la espada en cuestión. Ese es el origen, que yo conozca, ese es el origen único de así como espada láser. Ahora, influencias que haya tenido para dar resultado a ello, lo trataremos en profundidad a continuación, aunque sí puedo adelantar algo que no está aquí y que descubrí relativamente hace poco. Es que Stan Lee, curiosamente, en 1955 crea un personaje que se llama el Caballero Negro, o el Caballero Oscuro, no sé cómo... El Caballero Negro, que porta una espada llamada Espada Ébano. Y si ves las características de esta espada ébano, primero, es capaz de cortar a través de cualquier tipo de materia, excepto de otras espadas encantadas, es decir, otra causa instrumental igual que la suya, y ciertos metales muy duros como el del esqueleto de... Era el adamantium. De adamantium, exactamente. Pero volvemos a lo mismo, muy parecido a lo que os sucede en Star Wars. Una espada láser no es capaz de cortar a través del Beskar o la cortosis. Correcto. Entonces ahí vemos una similitud demasiado llamativa. Y luego, que sería la piedra angular de la copia en el concepto, es que esta espada ébano es capaz de dirigir o
hacer... ¿Cómo es? Reflectar, ¿no? Reflejar, a lo mejor. ¿Qué hace? Rebotar. Que es capaz de hacer rebotar la energía que va en dirección a ella, o incluso absorberla a voluntad del tirador. Es decir, o sea, a voluntad del tirador no, a voluntad del portador. Es decir, muy parecido a lo que hace la espada láser, que es capaz de reflectar disparos blaster o absorber energía los rayos de la fuerza de los usuarios del lado oscuro. O sea, vemos muchas similitudes demasiado parecidas. Incluso visualmente es parecido a una Visualmente, especie de ébano. visualmente no. Visualmente, piensa en la típica... Podremos imaginar la espada de mano y media. Ujú. Vamos a reducir un poquito las dimensiones porque cuando hace el asimento no necesita dos manos, normalmente solo necesita una y se nota que no es demasiado peso. Y a la hoja le das como una especie de aura brillante. No tiene más. De acuerdo. Que también puede tener una similitud, ese brillo. Demasiada. Demasiada similitud. Y más teniendo en cuenta que es un personaje introducido en el año 55. Y Star Wars es del año 77. Entonces, no sabemos a qué edad le pillaría a George Lucas el Caballero Oscuro. Caballero Negro. El Caballero Negro, pero quizá se leería algunos cómics que podrían haberle influido Es posible. en la creación de la espada láser luego. Ahora me gustaría hablaros un poco más sobre el origen de lo que es el concepto de arma láser entendida dentro de la Academia de Esgrima Láser. Para ello, antes de tocar los ejemplos de ciencia ficción que presento en mi artículo, os he recopilado aquí un poco ciertas armas mitológicas que se presentan a lo largo de la historia. No son todas, son las que me han llamado más la atención, que a lo mejor podría tener cierta similitud con nuestra causa instrumental. La primera de ellas es la espada Claion Solais, perteneciente a la mitología irlandesa de finales de la Edad del Hierro, situado aproximadamente entre el 500 y 400 a.C., si no me equivoco, y perteneciente a la deidad Lugh, que se presentaba como el maestro de las artes y de las habilidades, aunque su uso va ligado al héroe mitológico Nuada Airgetlam, primer rey de Tuatha de Danann, es decir, pueblo de la diosa Dan. Sin embargo, centrándonos un poco más en lo que es las características de esta espada, esta emitía una luz brillante que representaba la verdad y la justicia, impidiendo que las personas iluminadas por su luz fuesen capaces de mentir o negar la verdad. Es decir, una serie de implicaciones filosóficas que son realmente llamativas en cuanto... Sí, recuerda mucho a las características filosóficas que le imponemos a nuestro arma. Correcto. Vale. Pues continuando con esta catalogación, seguimos con la espada Caladborg, que literalmente significa hendidura dura. Aparece recogida en las obras en prosa y verso del ciclo del Ulster, que seguimos en la mitología irlandesa. Pertenece al personaje mítico Fergus Mac Roich, rey de Ulster, que es la actual Irlanda del Norte. Se dice que tras la muerte de Fergus Mac Roich, esta espada fue pasando de generación en generación hasta llegar al predicador religioso católico San Patricio. Fijaos la curiosidad de la manera de cristianizar los elementos paganos. Los elementos Sí, paganos. la tradición anterior. Correcto. Ahora, con respecto al arma, esta espada se dice que provenía de los montículos de los elfos y que cuando uno quería atajar con ella, esta se elongaba hasta ser tan larga como un arcoíris. También se dice que Fergus cortó la cima de 3 colinas en una batalla contra su enemigo mortal, Conchobar Magnesa. Curiosa, en el sentido en que si el arma láser, dentro de nuestra hipótesis de haz gravitofilamental, si este haz no tuviese un límite y por cualquier mal funcionamiento se extendiese hasta el infinito, o hasta una longitud muy elevada, podría producir lo que se comenta aquí. Sí, llegar tan larga como el arcoíris. Correcto, llegar a cortar pues, cosas que estuviesen a kilómetros del usuario. El hecho de que la hoja se tire una vez que se realiza el movimiento del arma también recuerda al arma láser biológica de los Yuuzhan Vong. Correcto.
Porque Correcto. esa capacidad de modificarse en pleno uso, porque cuando dice que esté en reposo, tiene un aspecto normal. Correcto. A mí estas armas que comentas, además de tradición originalmente celta, ¿no? Correcto. Irlandesa en este caso, me trae también a la memoria un personaje precisamente aquí de la península ibérica, olíndico, al que la fuente romana, obviamente de forma mítica, le atribuyen el poder de ser lo nombran como un gran caudillo que lideró huestes de guerreros y que lucharon contra la Roma, y le atribuyen el hecho de obtener de la deidad, de Lugh precisamente, una lanza de plata que brillaba y que tenía la capacidad incluso de quemar al enemigo que tocara, y que parecía que estaba imbuida bajo la luz de la luna y que brillaba como el sol, ¿no? Entonces que le atribuían esos poderes mágicos a esa lanza de plata. Por lo tanto, me recuerda mucho, probablemente venga también de esa tradición céltica del dios Lugh y un arma Sí. con capacidad de brillar y de Con esas características. características místicas. Que es curioso, y esto creo que es interesante analizarlo, es decir, cómo todas estas características figuradas se entienden desde la antigüedad y de una manera u otra han ido evolucionando hasta llegar a lo que entendemos nosotros como arma láser, porque encontrar estas similitudes realmente quiere decir que como cultura no hemos evolucionado mucho, es decir, siempre vamos a tener un cierto gusto o necesidad de tener algo un poco más allá de lo que existe en nuestra realidad. Sí, y además me da la impresión de que ese algo que queramos buscar más allá de nuestra realidad, para que nuestra realidad no sea tan aburrida, siempre va a estar basado en unos mismos arquetipos. Correcto. En este caso estamos viendo un arquetipo que pueda ser de espada de fuego barra en el presente espada láser. Correcto. Claro, sí, creo que al final lo que dices, ¿no? Las personas nos gusta construir, imaginar y crear en nuestra mente cosas que no existen, pero que nos hacen... Yo creo que precisamente eso es una capacidad que tenemos para que luego poder crear en la vida real, para luego poder traer la realidad. Si no somos capaces de imaginar más allá de lo que tenemos, no podemos crear nueva tecnología. Por lo tanto, creo que esa fantasía de tener un arma cada vez más poderosa, que casi con tocar solo al enemigo, el enemigo fuera derrotado, que pudiera cortar las colinas que están a kilómetros, y que son fantasías que incluso muchas de ellas a día de hoy se han cumplido. Tú a día de hoy con un arma puedes disparar una colina a kilómetros. Correcto. Resulta bastante interesante como esos arquetipos, como bien comentas, han ido perdurando a lo largo de las culturas y de las generaciones y cómo ha ido evolucionando, pero sigue viéndose a día de hoy. Continuando con las armas mitológicas, nos vamos al caso de Pasupata Astra, de origen nepalí, arma que se menciona por primera vez en el texto épico religioso Mahabharata, correcto, del siglo III a.C., donde se nos cuenta que es el héroe Aryuna quien obtiene como regalo del dios Pashupati Shiva, el dios compartido con la mitología hindú, es este dios el que le da el arma. Sin embargo, a lo largo del mito, Aryuna no hace uso del astra, es decir, de este arma, debido a que si lo usase contra el enemigo mortal, este arma destruiría el universo. Su representación pictórica es la de una flecha o la de un arco con flecha, entonces no tiene mucha similitud con la espada, pero sin embargo sí me ha resultado interesante añadirlo por esa capacidad destructiva que tiene el arma. Es decir, nosotros, en cierta manera, podríamos ser ese héroe de este texto épico religioso en el que se nos pone en nuestras manos un arma capaz de destruir, o mejor dicho, de sublimar todo aquello con lo que entre en contacto. Es decir, un mal uso de ella podría dar lugar no a la destrucción del universo, pero sí a una destrucción bastante significativa de todo nuestro entorno. Sí, un arma tan peligrosa que prácticamente es mejor no usarla, ¿no? Como recomienda ese texto, que usarla contra el enemigo puede acabar con la destrucción del universo. En nuestro caso, usar el arma como la entendemos figuradamente sería perjudicial
para cualquier que estuviera cerca, por lo tanto sería mejor no usarla, de hecho. Ahora nos vamos un poco más a un ámbito cultural más conocido en España, donde encontramos la espada de fuego. Esta se nombra por primera vez en el Génesis, pasaje 3, versículo 24, y se comenta: expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. Posteriores religiosos han interpretado esta espada como una espada con hoja de fuego que destella cuando se desplaza en el espacio. Es decir, esta espada podría haber influido a posteriores autores, incluido al propio Lucas, en la concepción de la espada láser, justamente en ese sentido de espada de fuego, espada que brilla cuando se mueve. Sí, además este arma se suele asociar normalmente con San Miguel, que fue quien expulsó a Adán y Eva del paraíso según la Biblia. ¿Qué ocurre? Que del mismo modo que el arcángel San Miguel con un arma de fuego o un arma de luz está expulsando a Adán y Eva del paraíso, se podría hacer ese paralelo con el primer cisma del Orden Jedi, en el que los usuarios luminosos son los que expulsan a los oscuros de ese paraíso que sería la Orden Jedi en ese momento, quedándose así la Orden de los Sith después de su llegada a Corriban y toda la historia que hay en el universo expandido. Bueno, y ahora ya vamos a lo que sería, hablando mal y llano, el meollo de la cuestión, que es el artículo que presenté en la página de la Academia, donde se trata justamente estos orígenes del concepto de arma láser. Recientes investigaciones me han demostrado que mi hipótesis principal, ¿cómo se puede decir? Mi primera hipótesis era errónea, cuando yo estaba pensando que estos conceptos de arma láser o arma basada en energía de láser o energías parecidas provenía de la década de los años 30 del siglo pasado. Y sin embargo, investigaciones más profundas en el campo me han llevado a descubrir que estaba totalmente equivocado, ya que la primera mención que se hace a un arma de este tipo se da en la obra de La Guerra de los Mundos, publicada en 1898 por H.G. Wells. En la obra se trata la invasión de los marcianos al planeta Tierra, tal y como era antes de la Primera Guerra Mundial. Y justamente es en esta obra que se presenta el rayo calorífico, es decir, es la primera vez que se propone un arma capaz de cortar aquello con lo que impacta, empleándose únicamente la emisión de energía. Tal y como se describe, es una espada de fuego invisible capaz de destruir todo lo que se tocaba. Básicamente, un láser. A lo que podremos entender, un láser a día de hoy de alta potencia. Ya a raíz de ello, continuamos con la siguiente obra, que serían Los Maestros del Mundo, obra publicada en 1903, obra del autor George Griffith. La historia se desarrolla en un futuro lejano en el que la humanidad ha alcanzado un avanzado nivel tecnológico donde un grupo secreto de científicos y poderosos líderes, conocidos como los amos del mundo, ha logrado el control total sobre la Tierra y sus recursos. Estos maestros habrían implementado un gobierno global y establecido una sociedad altamente estratificada, en la cual nuestro protagonista de la historia, siendo un hombre común, descubre la existencia de este grupo secreto uniéndose a una resistencia clandestina que intenta desafiar el dominio de estos maestros. Justamente en esta obra se nos presenta el arma llamada Rayo de la Muerte, capaz de emitir un fino rayo de luz eléctrica que derrite la piel y deja el hueso al descubierto. Una licencia creativa bastante llamativa, pero volvemos a retomar más o menos el mismo concepto. Un rayo de luz eléctrica. Curioso. Ya estamos hilando un poquito más en dirección a algo que podremos conocer a día de hoy. Continuando, ya en 1930, en la obra de Doc Smith, titulada The Black Star Pass, se nos cuenta la historia donde se detecta una misteriosa estrella negra que se aproxima a la Tierra.
y donde un grupo de científicos liderados por el ingeniero Conway Costigan descubre que esta estrella es en realidad una nave espacial de una raza alienígena avanzada llamada Arisians. Los Arisians informan a los humanos sobre la existencia de una amenaza cósmica aún mayor, una entidad malévola conocida como Edor, que busca la dominación universal. Para enfrentar a esta amenaza, los Arisians seleccionan a representantes de la humanidad, incluido a Costigan, nuestro protagonista, y los capacitan con unas habilidades especiales. Al ser una trilogía, a lo largo de esta trilogía los personajes se enfrentan a diferentes peligros y desafíos, explorando mundos alienígenas y combatiendo finalmente las maquinaciones de este ente llamado Edor, que me recuerda mucho a un personaje ahora mismo de Marvel, ¿no? El gigante así que se va consumiendo el universo. ¿Galactus? A Galactus me recuerda, de cierta manera. Bueno, Galactus va devorando mundos, más que y no busca tampoco la dominación, simplemente quiere saciar su hambre. Yo quizás lo asemejaría más al antimonitor de DC. ¿Por qué? Porque sí que es un ente que busca la dominación del universo. Problema, que su perspectiva de dominación es la aniquilación total. Entiendo. Pues justamente, retomando el hilo con respecto a las armas, en esta obra se nos presenta la pistola de rayos, que la podríamos entender como arma sucesoria del blaster, introducida por Nitzin Dialis en su obra de 1925, When the Green Star Won. La pistola de Smith es la que en primicia se presenta como capaz de ser portada por el tirador, en vez de ir montada sobre una estructura como pasaba en la obra de 1925. Y como su nombre indica, la pistola era capaz de disparar rayos de energía que ante el impacto producían una pequeña explosión. Y ya vemos que incluso el término de blaster no es invención de Lucas, sino que viene de una obra de 1925. Continuamos con otra obra más de los años 30, que se titula Brigands of the Moon, obra de Ray Cummings. La historia tiene lugar en un futuro donde la humanidad ha establecido colonias en la Luna. En este escenario lunar se descubre un valioso mineral llamado lunite, que despierta el interés de diversos grupos, incluidos piratas y corporaciones malintencionadas. El protagonista, Greg Walham, es un ingeniero espacial que trabaja en la construcción de una línea ferroviaria lunar. La trama se desarrolla cuando un grupo de bandidos conocidos como los Brigands, los bandidos, comienzan a amenazar la seguridad y la explotación de los recursos lunares. Estos Brigands buscan controlar las reservas de lunite para sus propios fines, desencadenando conflictos y desafíos que Halgan y sus compañeros deberán resolver. Ahora, en esta obra lo interesante o lo que nos llama la atención es un puntero de rayo calorífico. Un arma de dimensiones similares a la de un puntero o un bolígrafo que emite un rayo calorífico capaz de seccionar miembros de opositores de una sola pasada, asentando la capacidad de sublimar la materia que entra en contacto con la emisión calorífica. Es decir, ya tenemos un arma que se puede portar en la mano, que tiene las dimensiones de un bolígrafo y que es capaz de proyectar un rayo que secciona directamente, que sublima directamente la materia con la que entra en contacto. Y ahora ya tratamos con las obras que originalmente puse en mi artículo. Y comenzamos con The Secret of the Observatory de 1938 del autor Robert Bloch. Los protagonistas investigan un misterioso caso donde unos científicos chinos se atrincheran en un observatorio astronómico canadiense para desarrollar armas prohibidas. Una de las armas que se desarrollan en secreto presenta las mismas partes que un arma láser: emisor, puño y pomo. Aunque en la fantástica historia, esta parece ser una linterna capaz de emitir radiación por emisión de partículas gamma, empleada como elemento de tortura. Aún así, como vemos, ya se sientan las bases de un arma que puede ser portada con facilidad en una mano, que cumple con las mismas partes que una espada láser y que un arma láser, y con un poder lesivo razonablemente elevado. Continuamos con la obra de Gather Darkness de 1943, obra de Fritz Leiber. En esta novela se describe un mundo donde 300 años después de sufrirse un holocausto nuclear, la humanidad se ve sumida nuevamente en una edad oscura.
donde unos religiosos tecnócratas hacen uso de la ciencia para reinar sobre las masas de gentes ignorantes del método científico. Ahora, el arma por excelencia de esta obra es la vara de la ira. Arma de geometría troncocónica de una dimensión aproximadamente de a 1,5 metros de largo y 3 centímetros de diámetro, capaz de proyectar un rayo de energía que corta a través de la materia, empleándose de igual forma que una linterna. Aunque es curioso que en un párrafo 2 personajes se baten en duelo empleando este arma, comentándose que, aun teniendo un funcionamiento similar al de un láser, las técnicas empleadas por los personajes son las propias de 2 esgrimistas. Qué curioso. Curiosamente, sí. Curioso, han descrito totalmente un arma láser. No. Sí. Continuamos y ya nos vamos a la década de los 70 con la obra Ringworld de Larry Niven. La historia tiene lugar en un lejano futuro donde los humanos han explorado y colonizado diferentes partes de la galaxia. El protagonista, Louis Wu, es reclutado por una raza alienígena llamada los titiriteros para embarcarse en una misión de exploración. Junto con otros 2 compañeros, el guerrero Xin, el hablador de animales, y una mujer llamada Tila Brown, Luis se dirige a investigar un objeto misterioso llamado como el Mundo Anillo, Ringworld, de ahí el nombre de la obra. Ahora, en esta encontramos una Light Sword, o traducido al español, espada de luz. Como podremos ver en las diferentes entregas de Star Wars, el arma de esta saga también se denomina espada de luz, además de sable de luz y otros términos ya comentados. Entonces, en cierta manera, ya estamos viendo a lo mejor un origen del nombre del arma que podría haber utilizado Lucas en su propia obra. Aunque en términos es el mismo, su funcionamiento es coincidente con el de un láser. Cuanto más se deja actuar este haz de la espada de luz sobre un objeto, más energía le transfiere y por ende más facilidad de corte tiene, ya que va comenzando a quemarlo. De igual manera utilizan una herramienta llamada linterna láser, que será un invento de pequeño tamaño, cilíndrico, capaz de producir un haz luminoso de color verde. Esta herramienta permite el control sobre la intensidad y la longitud focal del láser, haciendo que éste ilumine o corte a voluntad del usuario. Todas ellas, como hemos dicho, son cualidades del láser, algo que ya se conocía y se empleaba en esa época. Y ya llegamos a la obra culmen, que da como origen el concepto de arma láser, que es La Guerra de las Galaxias. Obra publicada en 1977 por George Lucas. Por si alguien no lo sabe, lo comento. La obra sigue la historia de Luke Skywalker, un joven granjero en el planeta Tatooine, quien, al descubrir un mensaje de un droide llamado R2D2, se une a la princesa Leia, el contrabandista Han Solo y otros aliados para enfrentarse al malvado Imperio Galáctico. Guiados por el sabio Obi-Wan Kenobi y utilizando la fuerza, intentan destruir la Estrella de la Muerte, una estación espacial imperial letal, con la capacidad de destruir planetas. La película culmina en la épica batalla espacial donde Luke, gracias a sus habilidades en la fuerza, logra destruir la Estrella de la Muerte y marcar un triunfo clave para la alianza rebelde contra el Imperio, lo que dará como resultado la saga cinematográfica que conocemos a día de hoy. Y en esta obra es donde se nos introduce por primera vez la espada láser, que ya hemos comentado distendidamente. Ahora, como broche final a esta parte del podcast, me gustaría cerrar con que, por las razones ya expuestas y haciendo uso de lo recogido en el Tratado General de la Esgrima Láser, justificamos la génesis de una nueva categorización de las armas láser mediante lo siguiente. El principal factor diferenciador del arma láser será su naturaleza figurada, que condicionará por completo su técnica. El arma láser nace como medio de transmisión artística, diferenciándose en génesis y uso de cualquier otra arma. Del arma láser, por su naturaleza particular, emerge una esgrima irremediablemente alejada de gran parte de los conceptos técnicos, históricos y tradicionales. Por ende, el arma láser es una tipología armamentística diferenciada y única de las armas, que será entendida como un elemento único de categoría particular. ¿Algo que comentar, compañeros míos, queridos? Hombre, yo lo primero que tengo que comentar es que conocía, por ejemplo, la referencia bíblica de esa espada de fuego,
pero ciertamente en lo que es el origen en la ficción que hemos visto del arma láser a través de una serie de evoluciones, yo por lo menos lo desconocía completamente, nunca me había parado a investigar sobre ello, y la verdad es que me llama mucho la atención cómo distintos autores poco a poco como que van cogiendo lo que hizo el anterior y lo van desarrollando un poco más, un poco más y un poco más, hasta llegar a la idea que tenemos hoy en día, repitiendo lo que hemos dicho antes, arquetípica de lo que es una espada láser. Es decir, una guarnición con una hoja que corta todo lo que toca, y luego esa hoja pues podrá tener un color u otro dependiendo de la inclinación del usuario. Curiosamente. Sí, a mí me resulta curioso, ¿no? Es que nazca ese arquetipo tanto en mitología como luego en novelas, como hemos visto, además en una gran cantidad de novelas y además poco a poco, ¿no? Al principio parece que utilizan la electricidad, al final es tecnología más contemporánea a cuando se escriben las primeras novelas con este tipo de cosas, y luego van cambiando al láser y luego van, o sea, igual que anteriormente se usaban espadas flamígeras porque entendían que el fuego era lo que más podía dañarte, luego la electricidad, luego el láser, luego va avanzando, ¿no? Va avanzando la imaginación del ser humano por delante de la tecnología que poseen. Por lo tanto, me resulta curioso ese efecto. Y además me da la sensación de que la disciplina que nace alrededor de esta arma láser, nuestra disciplina, también tiene parte de ese espíritu Innovador, ¿no? de querer avanzar, ¿no? De ir por delante, de ir en vanguardia, ¿no? De aprovechar un arma que nace en nuestra época, basada en la fantasía de nuestra época, basada en la tecnología de nuestra época, y utilizarla, ¿no? No es un arma ni histórica ni es un arma presente, es casi un arma del futuro, ¿no? Sí. Y incluso se ve en ese tipo de novelas, ¿no? Que la gran mayoría de novelas en las que se tratan con este tipo de armas también imaginan bases en la luna, imaginan conquistar otras galaxias o imaginan invasiones extraterrestres, ¿no? Imaginan el futuro. Sí. Es que nuestra disciplina lo que parece que está haciendo es enseñar a cómo usar un arma que existirá, pongamos, dentro de 500 años. Sí, claro, es que al final esas novelas se estaban adelantando a cosas que luego han ido pasando algunas. Correcto. Como la existencia de láseres o la existencia o la capacidad nuestra de viajar a la luna. O sea, Claro. se están adelantando a acontecimientos. Cuando ese tipo de arma exista, ya debería, si se ha conservado, debería existir un corpus teórico que explique cómo se usa. Si saben de la existencia del mismo, el uso de ese arma automáticamente pasa a ser eficiente. Si por lo que sea el conocimiento que se ha producido hasta ahora no se ha conservado, van a tener que empezar de cero. Y va a ser un camino largo. Sería interesante observar cómo darían esos pasos, es decir, coincidirían de nuevo y llegarían a las mismas conclusiones que el Kigen ha llegado, o el Kigen ha llegado, tomarán una nueva vertiente, da lugar justamente a lo que ha comentado antes el compañero Alejandro, de ir imaginando lo que puede pasar, y es justamente esa imaginación el motor que mueve la tecnología y la capacidad humana para llegar a hacer verdad esos conceptos imaginarios fantásticos que hemos podido... Claro, luego la física natural, como bien decía antes, te irá dirigiendo y a lo mejor no se cumple tu fantasía como la imaginaba, pero es lo que dices, es ese motor que hará que exista exactamente lo que te imaginas o no. Ya lo que te permita la física te irá acercando en ese camino y a algo llegará, a nuevas tecnologías y a nuevos descubrimientos. Correcto. Pues continuamos con otras consideraciones y preguntas que pueden resultar interesantes a coalición de lo comentado en este podcast. Y la primera de ellas será: ¿qué significado tienen los colores de las espadas láser de Star Wars? De manera breve, porque para esto podríamos echar 2, 3, 4 podcasts, lo que hiciesen falta.
he dividido los colores entre los más utilizados y los menos utilizados. Siendo los más utilizados el azul, que tradicionalmente se ha asociado a los guardianes Jedi, expertos en el combate con la espada láser y la aplicación directa de la fuerza, quienes a menudo son los portadores de este color, suelen cumplir con los roles de guerreros y o protectores. Continuando con el color verde, este color será usado por los cónsul Jedi, quienes se identificarán por centrarse en mayor profundidad en la sabiduría, en la diplomacia y la capacidad de usar la fuerza con finalidades místicas. El color también resulta común entre los Jedi que buscan un equilibrio entre el combate y la reflexión. El color rojo se asocia exclusivamente a los lores oscuros del Sith, dentro del universo de leyendas. Los Sith usan comúnmente cristales desarrollados de manera sintética, como ya decíamos, ahorrando en gran parte la necesidad de llevar a cabo esa campaña de prospección buscando los cristales necesarios para su espada láser y buscando crear o buscando obtener unas características deseadas dentro de los cristales utilizados. Continuando con el color morado, generalmente este color estará asociado con los Jedi que han tenido una conexión y experiencia dilatada con ambos espectros de la fuerza. Un claro ejemplo de ello resulta ser el Lord Oscuro del Sith, Revan, que anteriormente era un caballero Jedi, y el maestro Jedi Mace Windu, que también conocemos que no llega a caer al lado oscuro, pero anda sobre el filo, vamos a decir. Seguimos. ¿Queréis comentar algo? No, iba a decir que tuvo su escarceo. Tuvo su escarceo. Tiene el pobre. Continuamos con el color amarillo, que dentro de la Orden Jedi identificaba a aquellos con el rol de ser centinelas. Estos honoraban sus habilidades demostrando un perfecto equilibrio, tanto en el aspecto combativo de la espada láser como en el aspecto estudiantil, resultando, como comentaba, ser el Jedi tremendamente dotado para cualquier tarea que se le ofreciese. Y ahora, el color naranja. Este color tenía el mismo significado y uso que el morado durante los primeros siglos de establecimiento de la Orden Jedi. Sin embargo, a lo largo de los siglos posteriores, fue perdiendo usuarios hasta quedar como un color singular de algunos individuos. Ahora nos vamos a los colores menos utilizados. Dentro de ellos tenemos el color blanco, que principalmente será empleado por los caballeros imperiales, que será el cuerpo de usuarios sensibles a la fuerza, leales al imperio Fel durante la era del legado. El color negro está asociado a la espada de origen desconocido, aunque se presume que sea mandaloriana en el universo expandido. Fue guardada por los Jedi hasta que, presumiblemente, durante las guerras mandalorianas, en un asalto a la capital de la República, Coruscant, los invasores incursionaron sobre el templo Jedi y se hicieron con el arma que contiene este cristal negro, el Darksaber, con toda la historia que la rodea. Luego tenemos el color marrón, que al igual que el cristal negro, solo se conoce una iteración de este, perteneciendo al cristal de la espada láser del maestro Jedi Odnar, ¿no? Odnar, sí. Odnar, quien una vez muerto dejó este cristal como legado para aquel usuario de la fuerza que diese con él. Su característica principal era su lealtad con su portador, es decir, una vez que un usuario de la fuerza lo preparaba por su uso en su arma, el cristal desarrollaba una lealtad para con este. En caso de ser robado o extraviado, el cristal no entraría en funcionamiento, resultando un arma inútil en las manos equivocadas. Existen otros colores, como el plateado, pero no se tienen más detalles sobre su significado más que los nombres de sus usuarios que lo portaron. Y con ello doy fin al resumen de estos colores en la ficción. ¿Algún comentario? Sí, que se podría resumir en que los colores que, digamos, se encuentran en la naturaleza cuando éste está en estabilidad son los que utilizan los Jedi. Por ejemplo, tiene el verde, que serían los pastos, los árboles, tiene el azul, que sería normalmente el agua corriente, y el amarillo, que lo pueden encontrar en algunas flores, incluso el mismo sol normalmente lo representamos de color amarillo. En cambio, el color rojo, donde se encuentra en los sitios donde hay peligro, en los sitios donde en el propio planeta se hay violencia, como puede ser una zona con volcanes, el rojo está asociado siempre a inestabilidad.
Luego tenemos esos colores especiales como son el negro que hemos dicho, que tiene su historia con Tar Vizsla, el Jedi Mandaloriano, y no se sabe todavía de dónde sacó ese cristal negro, porque dependiendo de canon o universo expandido, lo sacaré de sitios distintos, pero como no sabemos ninguno de esos dos sitios, sigue siendo un misterio. El color blanco con el actual canon resulta de purificar cristales que anteriormente habían sido corrompidos. Y ese color marrón, que me resulta especialmente llamativo porque creo que no he llegado a verlo en imagen, y también sé de la existencia de otros colores especiales como puede ser un agua marina muy concreto e incluso color plateado, que eso sería digno de ver. Ahora, hay una pregunta muy interesante y es, ¿tiene relación estos colores usados en la ficción con los colores utilizados en la academia? La respuesta rápida y más certera es un rotundo no. No tiene correlación alguna. Ahora, continuando. ¿Por qué el color verde en la hoja del maestro y el color azul para el aprendiz, Karui e incluso Furasu y Dekiru? Haciendo un repaso de los colores recogidos por la disciplina en el libro del Furasu y como resumen de lo que se presenta, tenemos la división entre los colores primarios y los colores secundarios. Los colores primarios serán el color verde, azul y el rojo. Para el verde solamente será aportado inicialmente por un maestro, indicando su determinación, control sobre la fuerza, serenidad y capacidad de resolver los problemas que surjan tanto dentro como fuera del ámbito de la academia de manera objetiva, pragmática, universal y eficiente, diciéndose de este color que la esperanza será verde. Con respecto al azul, portado por los grados de aprendiz, Karui, Furasu y Dekiru, determinando la predisposición por aprender y ganar conocimiento. En presencia de un Dekiru o Kigen, deberá aportarse con el objetivo de mantener la armonía con su entorno y quienes lo comparten con él. Identifica también a los Furasus que tengan una predisposición para una más eficiente inmersión en su persona, alcanzando unas cotas de crecimiento mayores. El conocimiento es azul. En este último de los casos, creo que el uso del azul por parte de un Furasu e incluso de un Dekiru no deja de demostrar que son alumnos constantes. Ya no de la disciplina que quizá hayan sido capaces de interiorizar y de llegar a las máximas cotas, sino de la vida en sí. Por ello, hacen uso de este color, mostrando que constantemente están atesorando nuevos conocimientos e incrementando el fulgor de su hoja y la mancha azul que dejan tras su paso. ¿Qué opináis sobre este pequeño comentario? Pues opino que aunque no hay una relación directa entre por qué de los colores de la academia y por qué de los colores en Star Wars, sí que se puede activar cierta conexión en cuanto a que el color verde lo está usando el maestro porque precisamente, como hemos dicho antes, te aporta estabilidad en el sentido de que si volvemos a imaginar la naturaleza, el color verde lo sabemos atribuir a cosas que están quietas. Como hemos dicho, los árboles, los arbustos, el césped es verde pero está en su sitio, no se mueve. Ya tiene, hombre, esa planta no va a tener experiencia, pero digamos que ese elemento tiene una experiencia que lo hace quedarse donde está y ser estable a lo largo del tiempo. Sin embargo, el color azul que se está asociando a lo que son los aprendices, gente que está en movimiento, lo podríamos asociar al agua corriente, por ejemplo, o al mismo cielo donde las nubes se mueven constantemente y es de color azul. Continuando con más preguntas interesantes, llegamos a la siguiente, que es ¿cuándo puede obtener un integrante de la academia un color propio para la hoja de su arma láser? Para esta pregunta creo que deberemos consultar el libro de Furasu nuevamente bajo el capítulo Tipo de Furasu. Analizando los datos proporcionados podemos extraer una distribución del uso de los colores dependiendo del tipo de Furasu. Nombrando solamente los más utilizados, tenemos que el color azul, el verde y el amarillo son los que mayormente se presentarán dentro del ámbito de la academia para los Furasus. Y el que menos, como es lógico, será el color rojo. También resulta interesante analizar lo que se comenta sobre el Furasu Dekiru Sabishi. Citando textualmente, habitualmente, gracias a su posición de Dekiru, estará vinculado al color verde de su hoja. En cualquier caso,
podrá darse la posibilidad de que volviese a recurrir a su color matizado. Curioso. Esto creo que es la piedra angular de la pregunta. Es decir, que con esto y con lo que también se indica en la página 276 del libro del Furasu, podemos asegurar que los Furasu contarán con una hoja de un color matizado que usarán a discreción de la concepción del respeto que tengan en cada momento y en cada situación. Curiosamente también resulta interesante en la página 278 de esta misma obra, observamos que el Furasu tendría permiso para hacer uso del color verde en su hoja, aunque se indica que será a discreción del mismo. Por lo tanto, yo entiendo que éste podrá hacer uso del color verde en los casos en que esté llevando una academia satélite y se halle dando clase él solo. Y ya habiéndole preguntado directamente al maestro, sí. Una vez uno es nombrado Furasu, se le otorga un cromatismo específico para portar en su arma, que de una manera literal se podrá llevar a cabo aplicando resistencias eléctricas a un conjunto de 3 LEDs rojo, verde y azul, o a una guarnición dada, programándola para que dé justamente el cromatismo en la longitud de onda que se ha permitido utilizar. No, aquí precisamente lo que te iba a preguntar es que teniendo en cuenta que cada Furasu tendrá un color matizado determinado, ¿eso quiere decir que ningún Furasu va a repetir color? Es decir, puede haber dos colores que sean muy parecidos, pero que varía un 1%, un porcentaje de uno de sus colores componentes, y entonces ya no es el mismo que el del otro, aunque a simple vista lo pueda parecer. Pues sinceramente no te puedo preguntar, no te puedo responder, la verdad. No te puedo responder porque aunque se haga esa pequeña diferencia, ese matiz, vas a encontrar el problema, aunque sea complicado, en que se repita, como bien comentas, el color. Una vez tú entregas un color dentro de un rango cerrado, cuando el rango se haya visto completo por la cantidad de usuarios que hay, vas a tener que empezar a repetir colores. Entonces, quiero pensar que esa distribución de cromatismos de estos 3 colores primarios atenderá en cierta manera a cómo entienda el Kigen a ese usuario. Ya no sé si personalmente, si con respecto a su carrera dentro de la academia como esgrimista láser, o combinación de ambas, si tendrá algo que ver con los parches. Atendiendo al libro del Furasu, hay distintos tipos de este mismo Furasu. Uno de ellos, por ejemplo, es con el que más me identificaré yo, será Glick, que es aquel que está constantemente estudiando y produciendo conocimiento. Y cada uno de estos tipos de Furasu se le asocia a un color determinado. ¿Qué ocurre? Que estos tipos de Furasu no son campos cerrados, sino que yo puedo ser Glick, pero además puedo tener aspectos de los demás. Por tanto, a lo mejor el Glick utiliza el color azul, por ejemplo, Sí. pero si también tengo componentes de los demás, quiere decir que tendría que combinar los colores de los demás con ese azul para que vea la tonalidad concreta. ¿O sería la predominante la que otorga esa tonalidad? El día que sea nombrado Furasu lo sabremos. Todavía queda. También tengo la sensación de que si lo que te otorgan un color matizado, nunca vas a poder entonces, por ejemplo, tener un amarillo completo. Por ejemplo. Puro, claro. Un amarillo puro. Entendiéndolo, sí. Sí, además, Pero claro, si a lo mejor es un 99 amarillo, uno azul, a simple vista va a ser amarillo. sí, pero también se supone que siempre iba a haber un porcentaje de azul, si no me equivoco. Claro, a eso se refiere con un color matizado. Porque es un azul matizado. Eso quiere decir que podría haber una hoja 99% rojo, 1% de azul. Creo que quizá no tendría mucho sentido. No, porque No, seguiría no. apareciendo rojo. Claro, Claro. creo que quizá no tendría mucho sentido, pero quizá es literalmente imposible, ¿no?
Podría, por poder, Entra a lo mejor. Claro, no conocemos exactamente los parámetros exactos en los que se rige. Exactamente. Sabemos que existe, sabemos que se rigen por esos 3 tonos, pero el significado y cómo se organizan más allá de lo que comprendemos se nos escapa totalmente de las manos y... Un misterio, al Y igual es un que los misterio. distintivos de mérito. Correcto. Porque esa es otra. ¿Está relacionado los distintivos de mérito con la tonalidad de la hoja? Porque si te fijas, son los mismos, RGBK. el mismo cromatismo. Mm. Y han añadido el negro, claro, evidentemente. Pues no sabría decirte, a ver, yendo a lo más simple que es intentar coger un distintivo de mérito y a partir de la combinación de los colores del mismo sacar el color de la hoja, es evidente que mi hoja no coincide con el color de mi primer distintivo de mérito, porque sería azul, verde, verde, azul, sería 50% azul, 50% verde, mezclando esos colores no sale el color de mi hoja ni por asomo. Entonces eso se destierra. Por lo tanto, no es tanto los porcentajes que hay de color, sino cómo están repartidos en el distintivo de mérito lo que más importa. Porque cada color querrá decir una cosa, pero además su posición en uno de los 4 cuadrados de ese distintivo también querrá decir otra cosa. Claro. Tú puedes tener 2 azul y dos rojos, por ejemplo, pero que estén posicionados de distintas maneras, por lo tanto... O sea, tú, volviendo a mi ejemplo, puedes tener azul, verde, verde, azul, que significa una cosa, pero azul, verde significará otra. Sí, pero quizá alguno de los distintivos que recibimos todos concretamente es nuestro color, pero todavía no lo sabemos. Claro. Que es nuestro color. Puede ser Es posible. que sea justamente ese porcentaje cromático. A lo mejor el primero que recibimos, o el segundo que recibimos, o vete a saber cuál de los que recibimos, es exactamente nuestro color que recibiremos si llegamos a Furasu. Lo mismo puede llegar a ser el que se nos entregue, si es que se nos entrega alguno, durante la ceremonia del examen de Furasu. Que te entreguen Que te entreguen tu parche de Furasu más un distintivo de mérito que que casualmente coincide con tu color. Claro, porque de algún modo te tendrá que informar el maestro de cuál es tu porcentaje de color en el color matizado propio. Claro, pero por ejemplo, ¿cómo llega a un amarillo, por ejemplo? No, como llega un amarillo, no, porque a lo mejor te dice azul cian. Ahora tienes que buscar tú la combinación entre rojo. Bueno, creo que básicamente si tú cogías rojo, azul y verde y lo que hacía era poner un filtro de rojo, te salía cian por la combinación de azul y verde. Entonces en teoría debería ser fácil, pero tú imagínate que hay una tonalidad concreta de azul cian. ¿Cómo lo sacas tú sin alguna guía que te diga tanto porcentaje de verde y tanto porcentaje de azul? Si es a base de prueba y error va a tardar mucho. Claro. Y las maneras que vas a o se podrían tener para obtener ese color es como bien has comentado. Uno, tintando la lente del emisor, empleando la combinación de los LEDs, o utilizando una hoja que ya esté tintada entera, o esté utilizando un deflector que tenga el color del cromatismo que te haya dicho el maestro. Pero sí, dar con justamente la tonalidad justa va a ser complicado. Además, luego está el problema de igual conseguir la tonalidad justa ajustando tú los porcentajes de luz, pero quizá un LED te funciona un poquito menos fuerte de lo que debería. Ella se te cambia la tonalidad, ahora tienes que reajustar, entonces no va a ser exactamente ese porcentaje, sino que va a ser otro distinto. Claro. Pero si es uno distinto, a lo mejor ya no te permite tener tu color. Y luego ya no solamente esto, porque si os habéis fijado en la clasificación de los Furasu, aquellos que son armeros, se comenta que tienen un arma poco saturada. Un color poco saturado tiende al gris. ¿Qué hace? ¿Instalas un LED que sea blanco y lo tiñes de un grisáceo? Es decir, porque encima tenemos un color más que no estaría recogido dentro del libro del Furasu, o que debería ser el blanco, y el blanco... El blanco sí está recogido. Claro. ¿Y el negro? El negro es que no viene ni recogido. En cuanto a colores de la hoja en nuestra disciplina, no está recogido el negro. Claro, ¿cómo haríamos que una hoja fuera negra? No
Bueno, figuradamente también. Figuradamente, yo ahora mismo no sería capaz de sacar explicación ninguna. Soy sincero. Claro, porque se supone que, no, si no me equivoco, Rodrigo, la arma en esta teoría gravitofilamental, Sí. esta hipótesis, Sí. perdón, se supone que brilla y se ilumina por la luz que está cayendo en esa gravedad. No la luz, sino el plasma que se está generando. Y curiosamente esto lo traté con el maestro en una de las últimas conversaciones que tuvimos dentro del trabajo en cuestión. Y es que el plasma, da igual la naturaleza que tenga, bueno, mentira, no da igual de la naturaleza que tenga, sino la naturaleza en la que nosotros nos vamos a mover, que va a ser generalmente el aire, el lab va a estar en el aire, va a generarse unas tonalidades azules relativamente parecidas a aquellas de que los soles con mayor temperatura son capaces de emitir. Y justamente es que escapan al espectro visible de nuestro ojo. Entonces, si viésemos un arma láser de este calibre, tanto el núcleo como las partes exteriores la veríamos de un mismo color constante, un color azulado, que coincidiría en cierta manera con el color de la radiación del Cherenkov. Por tanto, no sé cómo se llevaría a cabo de la manera práctica en esta hipótesis el uso de otros colores que no fuese ese azul. Según lo que yo leí, dependía de cómo se ajustara la longitud de onda que provoque esa gravitofilamental. Según se estableciera una longitud de onda distinta u otra, el color variaba. Si era una longitud menos ajustada, salía azul. Cuanto más ajustada y controlada fuera, iba tendiendo al verde, por ese simbolismo de San Maestro. Hombre, tal y como lo habíamos propuesto, en las capas exteriores de ese haz sí hay una emisión de láser, justamente para intentar tintar el plasma. Pero si lo viésemos, en proporción sería, a lo mejor, imaginemos la anchura de un móvil, menos de la mitad de mi dedo meñique, lo que sería de ese color, vamos a poner verde, el resto tendería de nuevo al azul. Curiosamente, entonces son colores muy tremendamente sutiles. Precisamente ese azul matizado, ese azul con un poquito de otro color. Claro, el azul, si por ahí van los tiros, el azul va a matizar siempre todos los colores que le queramos echar con el láser. Justamente por eso, porque la naturaleza del aire, cuando llega a ese estado de la materia, que es el plasma, da como resultado esa emisión de luz. Y esa emisión de luz es ese color. Nosotros. Ya he visto a través de cámaras especializadas que sean capaces de captar esa longitud de onda y tal, pues podría tener otro cromatismo distinto. Pero dentro de lo que ahora mismo tenemos propuesto, encontramos ese problemilla. Esa es la razón por la que siempre hay cierto porcentaje de azul en los colores que se van a dar cada azuloso. Quiero entender que sí, que se debe sobre todo a la radiación de Cherenkov, como estamos comentando. Claro, que luego al final también esta hipótesis, igual que hace un año o dos no existían o existían otras, en el futuro irán cambiando, irán moviéndose, irán avanzando, Indudablemente. E incluso desechándose en caso de que os dierais cuenta de que no... Indudablemente, vamos a ver, ya de entrada, si se plantea la pregunta más esencial, que es, vale, ¿cómo generas ese filamento? No hay respuesta. No hay respuesta porque físicamente no hay la tecnología para generar un filamento que genere ese efecto masa. No hay nada que a día de hoy provoque una atracción gravitacional, no se tiene esa tecnología. Entonces, claro, si ya haces esa pregunta, directamente podrías desechar completamente la hipótesis, pero volvemos otra vez a lo que veníamos comentando. Hace falta de esa imaginación e intentar desarrollarlo lo más cercano a la ciencia actual que conocemos para algún día llegar a conseguirlo. Que puede ser que nos equivoquemos y no vaya por ahí los tiros, pero puede ser parecido, puede utilizarse para desarrollar
otra hipótesis un poco más, Claro, más acertada. si no te atreves a entrar en campos inexplorados, no vas a encontrar nuevo conocimiento. Y por eso también me gusta vamos a decir, dentro de la academia, el ser vanguardia en todos estos aspectos. El plantearnos estas cuestiones y decir, vamos a ver, dentro del pensamiento lógico científico y de lo que se tiene, ¿cómo podemos dar lugar a algo parecido a esto? Tanto es que hoy mismo en clase al maestro le he comentado del estudio publicado el año pasado, donde a través de un medio congelado prácticamente al cero absoluto, en menos 273 grados Celsius, bombardeando átomos de rubidio, se generan unos fotones que al entrar en este medio cuántico, vamos a decir, entramos ya en la física cuántica, pero un fotón es onda y corpúsculo a la vez, es decir, se comporta como una onda, pero no tiene masa, pero tiene masa y no se comporta como una onda. Sin embargo, a través de este experimento se ha conseguido que se comporten como moléculas y por lo tanto tengan masa. Quiere decir ello que quién sabe si nos estamos equivocando con respecto a la hipótesis que tenemos de un filamento y la respuesta esté justamente en seguir ese trabajo y decir, vale, lo que tenemos que generar no es un filamento, sino un medio en unas condiciones que proyectando esos fotones, que evidentemente van a tener una energía implícita, tengan un comportamiento como una molécula y tengan una masa, y que con esa masa podamos generar, yo qué sé, un plasma o que sea capaces de cortar a través de la materia. Pero es justamente lo que intento haceros llegar, es que esos avances de la ciencia, el intentar buscar constantemente esa vanguardia, esa frontera del conocimiento, es lo que nos ayuda a intentar dar sentido o cobrar sentido al arma láser. Sí, al final incluso todas esas novelas que tú nombrabas, estoy seguro que ayudaron, aunque sea de forma ¿cómo se dice? Con influencias, ¿no? Con ideas, con creaciones ficticias que luego ayudaron a las personas que de verdad llevaron a la realidad algunos de esos hitos, como llegar a la luna, gracias primero a esa existencia, ¿no? De gente que lo ideó de forma fantasiosa, ¿no? Es quien te aporta la idea, te aporta la inspiración de tal, e incluso estoy seguro que muchos de los avances tecnológicos que se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad se han hecho de gente jugueteando con cosas. Correcto. Jugueteando con alguna cosa que luego dio lugar a otra, sin querer, que aportó en la tecnología mundial, ¿no? Universal. A mí me gusta pensar el caso de aquellas primeras personas que miraban los pájaros y soñaban con volar, que ha sido algo que lo hemos perseguido durante siglos y fíjate, hemos dado con la tecnología algo que se consideraba un juego, exactamente, un juego de la mente, sí, el poder volar, pero no deja de ser algo ilusorio. Ya a día de hoy lo tenemos como algo tan fácil como el montarnos en un coche, pues montarnos en un avión y volar, prácticamente, o si no es volar, un parapente. Estamos cayendo con estilo, podemos decir, pero prácticamente es volar. Y justamente, como tú comentas, que estas ideas, volvemos otra vez sobre lo mismo, es el motor que impulsa el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la ciencia, el llegar a aquellas cotas de lo que actualmente se cree que no es posible. Y quiero pensar que, como bien comentaba el compañero Luis Fran, dentro de 500 años, incluso de menos, se pudiese dar con un arma láser real. Entonces, ¿podríamos decir que la imaginación sería la fuente y origen del conocimiento futuro? Aplicado bajo las leyes de la ciencia, sí. Claro. Cierto. Creo que esta puede ser una conclusión muy interesante a este podcast, en el que, se ha hablado extensamente sobre el arma láser desde muchas perspectivas y se han tratado algunas cuestiones que actualmente son muy interesantes para los que estamos aquí reunidos, también para otros compañeros, y que seguramente en el futuro
los distintivos de mérito, los colores de las hojas van a seguir creando muchas cuestiones e interrogantes que también seguramente todavía no estarán contestados y necesitarán una respuesta. Dicho esto, ya solo me queda agradecer la presencia del iniciado Alejandro Delgado. Muchas gracias, Luis Fran. La verdad que me he quedado con ganas de incluso más. Mira que hemos estado un buen rato, pero ya que el cansancio mental nos supera, en otra ocasión podremos seguir. Y del iniciado Rodrigo Tudela por poder venir, asistir y hacer una pequeña disertación acerca de su artículo, que es muy interesante y recomiendo leer. Muchas gracias a ambos por tenerme aquí con vosotros y, al igual que Alejandro, me quedo con muchísimas ganas de seguir ahondando más en este tema, porque realmente da de qué hablar. Muy bien, pues nos veremos en el siguiente podcast.